Buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos un sábado más a la casa de nuestro Señor, cuando nos juntamos en su nombre, cuando hacemos de este sitio el lugar en que veneramos su poder, su gloria, su majestad. Quiero pedirles que me acompañen en una oración para encomendarnos de su Santo Espíritu en esta mañana, antes de empezar el estudio de nuestro folleto. Oremos, por favor. Bendito Dios Todopoderoso, que estás en los cielos, que estás en las alturas, Rey Celestial, Señor de señores, Rey del universo, Dios altísimo, Padre eterno, Padre de las luces, Padre nuestro. Te damos gracias, oh bendito seas, por todo lo que nos das, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por permitirnos este sábado llegar aquí hasta tu casa, congregarnos y reunirnos en el día que tú has dispuesto, Señor, en tu palabra, Señor. Gracias por esa bondad, Señor. Gracias por ese privilegio de juntarnos, de tener un sitio donde juntarnos, de tener un país, en una tierra en la que tenemos libertad de juntarnos en tu nombre, Señor, y de tener la salud y vida también, Señor, para poder dirigirnos a la reunión, a juntarnos a nuestros hermanos. Gracias por eso, gracias por esas bendiciones. Hoy te agradecemos también por todo lo que sucederá en esta mañana, Padre bueno, por todos los ministerios, todos los siervos que estarán sirviendo a sus hermanos para servirte a ti, Dios bueno. Te damos gracias por ellos, Señor. Te damos gracias por la provisión en cada uno de los hogares, Señor, y la provisión para esta casa también, a través de los diezmos y ofrendas de nuestros hermanos, de tus hijos, Señor, que te están devolviendo a ti, Señor, y no a una persona o a una institución, Señor. Gracias por eso. Padre bueno, hoy queremos pedirte que nos brindes de tu Santo Espíritu, que ese Santo Espíritu de poder sea llenando este lugar, sea llenando esta casa, Señor, que no haya espacio, no haya sitio para nada más, Señor, que cualquier cosa, cualquier artimaña que venga del enemigo, Señor, que quiera molestarnos, que quiera distraernos, que quiera quitarnos la paz, que quiera apartarnos de esa comunión que hemos venido a buscar hoy contigo, Señor, no tenga espacio aquí, no tenga entrada, no tenga cabida, Señor, sea rechazada en el nombre del Señor Jesucristo por el poder de su sangre, Señor. No tenga sitio en este terreno, Señor, que tus santos ángeles guerreros, Dios bueno, puedas ponerlos tú aquí a cuidarnos, a resguardarnos, Señor, a protegernos, Dios bueno, y que ese mismo Espíritu Santo podamos vivir aquí adentro, Señor, sentir aquí adentro en nuestros corazones cada uno de los que vamos entrando, Señor, y nos otorgue entendimiento, sabiduría, comprensión a tu palabra, Señor, a lo que tú quieres decirnos en este día, a lo que tú quieres contarnos, hablarnos, mostrarnos, enseñarnos, Señor, en esta mañana, Señor, en este estudio, Señor. Acompáñanos, quedamos en tus manos, te lo decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Continuamos entonces con el estudio de nuestro folleto. Estamos en el folleto 55, que se llama El Reino Justo de Dios. Habíamos mencionado de qué se trata. Si usted ya tiene el folleto, sabe de que estamos hablando del reino de nuestro Dios, tanto antes, tanto aquí en la tierra, como lo será después. Y vamos a ir estudiando todo esto, lo hemos ido estudiando en las primeras 4 lecciones, y en esta lección también seguimos en la unidad 1, que es los profetas proclaman el poder de Dios, tanto en el reino en ese momento como el reino que vendrá, ¿sí? Hoy vamos a ir un poco más allá, ya empezamos a ver la profecía del reino eterno, el reino final, ¿sí? Entonces eso vamos a estudiar hoy. Nos toca el tema 5, que se encuentra en la página 33, ¿sí? El tema 5 se encuentra en la página 33 y se llama Paz a las Naciones. Tema 5, Paz a las Naciones, en la página 33 de su folleto, ¿sí? Hoy aparentemente nuestra computadora quiso actualizarse hoy, así que de momento está actualizando, así que qué mejor, sacar nuestras propias Biblias y vamos a leer nuestras Biblias, lo que nos tocaba leer el día de hoy, ¿sí? Sacamos nuestras Biblias, abramos en el libro de Isaías, lo que nos tocaba leer el día lunes. Vamos a leer lo que nos tocaba el día lunes. El libro de Isaías en el Antiguo Testamento, el capítulo 55. Avance hasta el 55 en Isaías, ¿sí? Voy a leerles la versión NBI que tengo aquí, que es la que usamos también. Sí, vamos a leer el versículo desde el 1. Es todo el capítulo 55 del 1 al 13. Voy a leer. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero.
Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. Sin duda convocarás a naciones que no conocías y naciones que no te conocían correrán hacia ti, gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Versículo 7, capítulo 55 de Isaías, ¿no? Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, y que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarzas, crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto le dará renombre al Señor. Será una señal que durará para siempre. Amén. Leímos el capítulo 55 del libro de Isaías, ¿sí? Que era lo que nos tocaba leer el día lunes en nuestros folletos. En el capítulo 54, antes de lo que acabamos de leer, el capítulo 54 justamente empieza ya a hablar de la futura Jerusalén, de la futura Sion, de lo que será la tierra prometida, pero no en físico, ¿sí? Y empieza a hablar Dios a través del profeta, ¿sí? Isaías, sobre los privilegios especiales, los dones o regalos especiales que tiene Israel como su hijo, o sea, el pueblo como tal, ¿sí? A pesar de que haga lo que haga, pase lo que pase, a pesar de que se ha enojado con ella como esposa, todo esto habla de eso, pero que ese regalo ya es de ellos y no se los va a quitar. Y a eso se refiere, de hecho, en el libro de Romanos, cuando dice el don y los llamados son irrevocables. No habla de nuestros dones de personas, habla del regalo al pueblo de Israel. Si leemos los versículos en Romanos, estoy mencionando, si leemos los versículos anteriores nos vamos a dar cuenta de eso, ¿sí? Así que tomarlo, sacarlo de contexto es esto, porque está hablando de esto, de este capítulo 54 nos lleva a Romanos, y ese Romanos nos lleva a este capítulo 54 de Isaías, 55 también, que es del que estamos leyendo hoy. Empieza hablando de esto, de las cosas y privilegios especiales que tiene Israel como pueblo, como nación, los nacidos en Israel de sangre, de linaje. Su esposa, a la que le rechaza, con la que se enoja en el 54, nos habla de eso, pero que luego la vuelve a tomar, la rescata, la salva, es abandonada y la vuelve a tomar, la limpia, la lava y todo eso. De eso está hablando el 54, ¿sí? Entonces de aquí pasamos al 55, que vemos que abre esta invitación. La una era, tengan claro que es para el pueblo de Israel, sí, pero también para los que no son nacidos en Israel, los que no son del linaje de Israel, de alguna de las tribus, no tienen sangre de alguna de las tribus, ¿sí? Y empieza en el 55 ya a hablar de esto. Empieza esta invitación a los gentiles, es decir, a los extranjeros, a los de afuera, ¿sí? Y empieza así con el vengan todos. Y tal vez usted tiene una de las versiones en las que dice vengan todos, acérquense, ¿sí? Vengan todos a las aguas, todos los que tengan sed. Empieza esta invitación a todos los demás, ¿sí? ¿A quiénes? A quienes están sedientos, esos son los que tienen sed,
Tiene sed porque está sediento, porque está en necesidad de agua, está en necesidad de líquido, está hambriento porque está en necesidad de comida. Así. Entonces está diciendo, vengan los que están sedientos, los que necesitan el agua de vida. Eso empieza esto. Y usted le va a hacer una relación, ¿no? con el Señor Jesucristo, porque ya empieza esta invitación a los de afuera, a los que no son Israel, de los que se habló en el capítulo 54, que les dije que habla el libro de Romanos también, en lo de los dones que son irrevocables, que es de esto, ¿sí? Ahí ve que el Señor Jesucristo tuvo el cumplimiento para que se dé este capítulo 55, que es abrir para todos los demás, ¿sí? Dejar que todos los demás, si bien esto ya estaba, esto antes ya dicho desde Moisés mismo, que de la invitación a todos los de afuera también, pero el pueblo del Señor se cerraron como religión y no dejaban nada más. Con el Señor Jesucristo se abrió y ahora es toda la tierra, ¿sí? Entonces, aquí nos dan en el primer versículo, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. O sea, usted está en necesidad, venga donde el Señor, venga acá. Acá recibirá la nutrición, como la leche, está hablando cuando se refiere a la leche, y el vino, que es la alegría. Esta alegría temporal, una alegría de un momento aquí en la tierra, pero con el Señor es permanente, es distinto. Entonces, y esto y nos está diciendo que será entregado gratis. Llegará un momento en que será entregado gratis a los gentiles. ¿Y qué fue el momento que estamos diciendo? Con el Señor Jesucristo. Y ahí fue entregado todo esto gratis, espiritualmente hablando. En el versículo 2 nos dice, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? ¿Cierto? Se dice, en lugar de buscar a Dios, al verdadero Dios, estamos gastando, sí, puede ser nuestro dinero, pero también gastando nuestra vida en cosas que no son verdaderas, en cosas que no es el pan de vida verdadero. Se está diciendo, están gastando en lo falso. Consideren, piensen que están gastando en las cosas que no son ciertas, ¿sí? ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Dense cuenta en lo que están gastando su tiempo, su dinero, les está diciendo aquí el Señor, ¿no? Y esto nos sirve hasta el día de hoy, ¿sí? Por supuesto. Y luego viene esta parte, como siempre hablamos, cuando dice, escúchenme bien, que sabemos que en el hebreo usa la palabra Shema, o Shema, ¿sí? ¿Qué significa? No solo escuchen de oír, sino también, hey, pongan atención, obedezcan, eso significa. Es un llamado no solo de escuchar, no solo del sentido de audición, sino escuchen, atiendan y pongan atención, así, y obedezcan. ¿Sí? Así, aquí lo usa también esa misma palabra. Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. O sea, si le escuchan al Señor, si le reciben al Señor, si le obedecen al Señor, van a tener todos estos manjares deliciosos. ¿De cuáles los que hablaba? De leche y vino. ¿Sí? El 3 vuelve a usar Shema. En nuestra versión en NBI dice presten atención, ¿sí? Para cambiarle un poco, pero es de esta misma palabra. Dice, vengan a mí, Shema, y vivirán. Escúchenme y vivirán. ¿Sí? Otra vez, escúchenme y vivirán. Obedézcanme y vivirán. Pongan atención y cumplan lo que les estoy mandando y vivirán. Eso les está diciendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le pone aquí? Presten atención, vengan a mí y vivirán. Vengan a mí. Entonces, fíjese, escucharle, ir a Él, y ahí sí, vamos a vivir. Entonces, sí, solo escucharle es una cosa. El hacer, el poner práctica, el ir donde Él, el acercarnos a Él, el estar en su presencia, es diferente. Y eso es lo que pide el Señor. No solo escuche, sino escuche y hágalo, venga. ¿Sí? No solo diga, sí, yo quiero estar en la presencia de Dios. Vaya, pues vaya a estar en la presencia de Dios. Acérquese al Señor. Y el Señor Jesucristo abrió este camino, esta posibilidad de presentarnos directamente, confiadamente, sin miedo ante Él. ¿Sí? Entonces a esto se refiere. Vengan a mí y vivirán. ¿Sí? Y les dice en el 3, sigue diciendo, y por eso haré un pacto eterno con ustedes conforme a mi constante amor por David. Está hablando, cuando habla de David, obviamente, David para este tiempo ya muerto, ya había fallecido, por supuesto. Y el linaje ya se había terminado, también ya estaba la línea de su familia, ya no estaba, ¿sí? Pero cuando nos menciona en la Biblia algo así, está haciendo una mención al Mesías, ¿sí?
es decir, al Cristo, es decir, a Jesucristo, ¿sí? A quién se refiere con el pacto, con quién haremos, ¿sí? Y dice, linaje por mi amor y misericordia. No por méritos, no por obras, sino ¿por qué? Por amor, por amor. Eso simplemente, ¿sí? De ahí vamos al versículo 4. Lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. ¿A David? No, a David no lo puso para todo el mundo, para todos los pueblos. Es a Jesucristo, al Mesías. A él lo ha puesto. Entonces de ahí vemos cómo se confirma de quién está hablando, ¿no? Está hablando del Mesías, a quien le ha puesto como testigo, dicen estas versiones, que es para manifestar mi poder, como prueba de mi poder, prueba de mi amor a los pueblos y a las naciones, y los he puesto como líder, como jefe de todos, ¿sí? El 5, fíjese, y ahí está hablando del Mesías, y aquí cambia, como empieza a hablar aparentemente de lo que deja establecido el Mesías cuando estuvo aquí en la tierra, la iglesia, su iglesia. Habla, esto parece evangelismo, dice, sin duda convocarás a naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti. Gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor, ¿sí? Nos está hablando que el evangelio va a llegar a todas las naciones, y todas las naciones, todos los gentiles, los extranjeros, los de afuera, los que no sean, una vez más, nacidos en esa tierra con la sangre de alguna de las 12 tribus, pueden acercarse y vendrán. Y le dice, te vas a sorprender. No le está diciendo al Señor Jesucristo que se va a sorprender, sino nos está diciendo a nosotros como iglesia, te vas a sorprender, que va a venir gente que no conocían, gente que no pensabas que iba a venir, que se iba a acercar, y van a venir todos. Y van a venir, ¿por qué? Gracias al Señor, por amor a Él, ¿sí? Y eso será. Luego el profeta cambia este versículo que sabemos mucho: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, ¿verdad? Lo ponemos y lo ponemos en todos y nos gusta tenerlo y usarlo, sí, pero hay que analizarlo. Fíjese que esto está hablando estrictamente de unas condiciones y límites para recibir todos los beneficios de los que acaba de hablar el profeta, de la leche, del vino, de la paz, ¿sí? De la salvación, ¿sí? Busca, llama, ¿sí? Buscar y llamarlo, cosas distintas, ¿sí? Buscarle mientras estamos vivos, mientras vivamos, seguir buscándole, pedir misericordia. Y esa palabra buscar también tiene que ver con escudriñar, ¿sí? Con eso. Él está escondido, está lejos, sí, pero puedo alcanzarlo, seguro que sí. Podemos acercarnos confiadamente, sí. No está lejos del Señor, sino yo me estoy alejando. Así es. Entonces de eso está hablando. Entonces búscalo ahora, mientras tienes vida, porque nos vamos y ya no tendremos tiempo para buscarlo, ¿sí? No se refiere a que el Señor un día se va a ir de la tierra y va a desaparecer de la tierra y se nos va a acabar nuestro tiempo. No, el tiempo tuyo es el que se va a acabar. Sí, puede ser que hoy día se acabe tu tiempo, que hoy día ya no tengas más tiempo para buscar al Señor. Entonces dice, búscalo mientras puede ser hallado, que es hoy es el día, ¿sí? Y llámelo. Ese llamado no es solo de llamar, ¿sí? He visto este versículo, lo ponen con un como teléfono ahí. No es de llamarlo, es de clamor, de rogar, de gritar, de ponerse de rodillas, de postrarse y clamarle y decirle ven, ¿sí? Lo cual tiene que ver una vez más con lo que hablamos hace un momento, el versículo que decía, acercarnos al Señor, acercarnos, cumplir, ¿sí? Luego va al 7 y dice que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Aquí podemos tomarlo como que está hablando de estos perversos, de esos perversos de allá, esos de ahí, esos perversos. Está hablando de todo, de nosotros, de la humanidad, de cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros, hombres de iniquidad, tal vez en una versión que tiene usted, o hombres malvados, ¿sí? Todos abandonen ese camino, está pidiendo aquí, y vuelvan a Dios. Fíjense que es vuelvan. En algún momento estuvimos con Dios, nos puso aquí en la tierra y ahora tenemos que volver. Ese es el plan de nuestra vida. Volver al Señor. Vuélvanse al Señor, ¿sí? Y a pesar de que estaban en ese mal camino, Él los perdonará, ¿sí? ¿Sí? Mientras más conocemos a Dios, más conocemos de su misericordia, más seguros estamos de que nos va a perdonar,
Sí, de cualquier cosa terrible, mientras confesamos, mientras nos arrepentimos, pedimos perdón, nos va a perdonar. Sí, podemos tener ya esa seguridad, esa certeza de que Él es así. ¿Sí? Y luego viene el 8, que tiene que ver con esto también, que dice que aunque los caminos y pensamientos del perverso de la humanidad de nosotros, del hombre, por eso digo que no es solo de aquellos malos, sino de la humanidad de nosotros, dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ¿sí? Ni sus caminos son los míos. Que tengan claro, o sea, la forma que ustedes creen que van a suceder las cosas no van a suceder. Lo que ustedes piensan que va a pasar no va a ser así. En su lógica humana no va a ser así. No es así. ¿Sí? No es así. Nuestros pensamientos tienen un límite y llegan hasta ahí, no alcanza nuestra comprensión de cuánto amor, cuánto perdón nos tiene. No van a entender más allá de eso. ¿Sí? Entonces de eso nos habla aquí en el versículo 8, que aunque parezcan imperdonables los caminos que teníamos, no lo vamos a entender cuando nos perdone. Cuando nos diga, sí, eres perdonado, eres limpiado, pero no vuelvas de ese camino, ¿sí? Y los perdonará. Y dice, afirma el Señor. No traten de razonarle y ponerle lógica a lo que dice el Señor, ¿sí? Luego el 10 y el 11 nos habla del propósito que tiene la lluvia, la nieve, dice, ¿no es cierto? Que si Dios es el que da esto, que tiene un propósito, que es el regar la tierra, el regar las plantas, el que haya alimento, el que haya pan y que la gente se alimente y los animales se alimenten, Él tiene un propósito para esto. Asimismo, por eso llega a decirnos que su palabra, es decir, sus decisiones, volviendo a sus pensamientos, volviendo a sus caminos, son con su propósito, van a suceder de acuerdo a su propósito. Si es que Él hace que la lluvia caiga y Él tiene un propósito de que haya esto, asimismo, si Él nos da su palabra, sus órdenes, hay un propósito, ¿sí? Y que, una vez más, no vamos a entenderlo porque dice, no son como los de ustedes no lo van a entender, pero así será, ¿sí? Y el 12, al salir de donde estábamos cautivos y volver a la tierra de Dios, nos habla de eso, ¿no es cierto? Cuando salgamos de esta tierra de cautividad. Aquí Isaías estaba empezando a vivir esta fase del cautiverio, ¿sí? Estaba viviendo todo esto. Y obviamente esto sonaba como que ya cuando salgamos de este cautiverio en el que estamos. Pero esto sigue aplicándose hasta hoy en día. Sí, sigue aplicándose hasta hoy en día en ese cautiverio de pecado, en esas cárceles de pecado, ¿sí? De las que habla. Por eso aquí habla de eso, que ustedes van a salir de donde están y van a salir con alegría. ¿Sí? O sea, no sé por qué nosotros no salimos con alegría. Hemos sido perdonados, pues salga con alegría. Como dice aquí, salga con alegría, con júbilo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estará guiado en paz, estará en paz. ¿Por qué? Porque no dice aquí que los problemas se acabaron, que los problemas se terminaron. Dice que usted estará con el Señor y el Señor será su sustento, el Señor será quien le dé la paz, el Señor será quien le dé la leche y el vino. ¿Sí? Eso es lo que dice aquí. ¿Sí? Y como señal, dice en el 13, veremos que nuestro camino, el Señor lo allanará, la naturaleza se alegrará, dice estará en armonía con todos. Y aquí habla más del tiempo, como dijimos, al tiempo eterno, al Jerusalén eterno, celestial. ¿Sí? 54, a su pueblo, al pueblo escogido que les perdona y les pasa todo, ¿sí? Porque son los elegidos, las 12 tribus. Y el 55 que ya nos habla, ya se abre a los que aceptamos este pacto, ¿sí? Aunque no seamos de las tribus, ¿sí? Vamos entonces al siguiente día que nos tocaba leer, de acuerdo al orden cronológico, nos tocaba leer en el martes Daniel capítulo 7, ya tenemos pantalla, que bueno. Daniel capítulo 7 del 1 al 14. Daniel capítulo 7 del 1 al 14. Leo versión NBI que tenemos en pantalla. En el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño y esto es lo que escribió. Durante la noche tuve una visión y en ella veía al gran mar agitado por los 4 vientos del cielo. Del mar salían 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera de ellas se parecía a un león,
pero sus alas eran las de un águila. Mientras yo las observaba, le arrancaron las alas. La levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre, y se le dio un corazón humano. La segunda bestia que vi se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía 3 costillas. A esta bestia se le dijo: levántate y come carne hasta que te hartes. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lomo tenía 4 alas, como las de un ave. Esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. Después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí una 4ª bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centelleaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. A las otras bestias les quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará. Y su reino jamás será destruido. Amén. Dijimos que íbamos a hablar de eso, ¿cierto? Del reino. En ese momento, en este momento y el que vendrá, ¿sí? Y aquí en el libro de Daniel hablamos de profecía, ¿sí? Y esto muchas veces, y lo vamos a hablar, y qué bueno que nos tocó y nos salió en el folleto hablar de esto, porque a veces esto se lo toma como que de la profecía no podemos saber y solo los escogidos, solo hacemos un curso especial, una reunión especial, una célula especial, solo con gente súper especial para hablar de profecía, para tratar estas cosas, ¿sí? Y aquí está. Así que hoy lo vamos a leer y hoy lo vamos a sacarle ese miedo a leer profecía o incluso orgullo de que yo sí he estudiado profecía, yo sí he leído profecía. Está en la Biblia, puede leerlo el que quiera. Sí, y hoy lo vamos a leer porque hoy nos ha tocado leer el día martes Daniel capítulo 7. Sí, para entender un poco de qué está hablando este capítulo 7, tenemos que leer o al menos saber de qué se trataba el capítulo 2. ¿Sí? En la profecía de los 4 reinos que le da Daniel a Nabucodonosor. Recuerdan, les doy un poco el contexto. Está Daniel ahí preso, ahí en el cautiverio, están en Babilonia y Nabucodonosor, el gran rey del imperio asirio caldeo, ¿sí? Tiene este sueño de esta estatua, ¿sí? Con las diferentes partes del cuerpo, con diferentes materiales, la cabeza, el pecho, el torso, las piernas y luego los pies. Cada uno nos va explicando distintos materiales y nadie lograba, y traían a los sabios de todas partes y nadie sabía hasta que alguien dice Daniel sabía, y Daniel, llámele a Daniel, llaman a Daniel y Daniel le da el sueño y le interpreta el sueño y le dice que cada parte de esta estatua representa a un reino que viene de aquí en la historia, que vendrá para la historia de la humanidad, del planeta, de esta tierra, ¿no? De este lugar donde nos ha puesto el Señor y que Dios le ha considerado bastante a Nabucodonosor para darle esta profecía. Sí, o sea, le está diciendo, fíjate que te estoy dando a ti esta profecía de la historia de la humanidad, de la historia del mundo.
es porque el Señor te considera, ¿no? Y luego por eso vemos que cuando Nabucodonosor rechaza al Señor, termina como un animal, perdiendo con demencia, ¿no? Hasta que luego reconoce y vuelve. Y el Señor le permite pasar sus últimos días, sí, ya otra vez consciente, ¿sí? Pero es por eso, porque para Dios ya Nabucodonosor sí le tomó en cuenta, ¿no? Fue importante. Entonces, Daniel aquí en este sueño le explica a manera política nada más. Le dice, sí, la cabeza eres tú, oh rey, eres tú, oh Nabucodonosor, la cabeza de oro, eres de este reino, pero después de ti vendrá otro reino, ¿sí? Y después de ese caerá y vendrá otro siguiente reino, después vendrá otro reino en las piernas, ¿sí? Y después vendrá otro reino en los pies, ¿sí? Así nada más hace la explicación que le da Daniel a Nabucodonosor en ese momento, ¿sí? Sí, se basa por alto la parte espiritual de todo esto, pero le da una explicación que sirvió, ¿no? Que sirvió mucho para ese momento y nos sirve hasta hoy para ver cómo será el poder humano en la tierra, ¿sí? Y ahí, después de esto, viene esta otra parte, ya con Belsasar. Belsasar, en el capítulo 5, Daniel le dice, tú eres hijo de Nabucodonosor, pero realmente en los libros de historia él es el nieto, ¿sí? Él es el nieto de Nabucodonosor. Pero como aquí, ¿no? Le decimos hijo al nieto también, o le decimos mijo al sobrino, así. Entonces así, o porque es de la misma familia, se le dice hijo. Entonces Daniel le dice hijo, pero realmente es el nieto, Belsasar, ¿sí? Y de aquí, y tanto lo de la interpretación del sueño y lo que nosotros como humanos hemos dicho que esto representa este reino, este representa este otro imperio, este otro imperio, las piernas de este otro imperio, los pies de esto, son humanas, son nuestras, ¿no? No está en la Biblia escrita. Sin embargo, hay muchísimas señales, hay muchísimos escritos que nos dan a entender de qué se trata, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos habla del torso que nos está hablando y dice Grecia. En Grecia no era como tal un imperio, fue Macedonia, fue el imperio macedonio. Entonces sí, tendría sentido el torso que sea Persia, ¿sí? El imperio romano, luego las piernas, ¿sí? Porque luego, como sabemos históricamente, terminó dividiéndose el imperio romano de Oriente y Occidente, tiene mucho sentido, y luego los pies, que ya sea una mezcla de muchos reinos, ¿sí? Aunque se le da una connotación a los 10 dedos, a los 10 reinos, y a veces se dice, es que son los 10 poderes que hay en este momento, pero en Apocalipsis nos dice que estos 10 poderes todavía no serán revelados, ¿sí? Entonces, por eso les digo, no tengamos miedo a leerlo, está así. Todas las demás son interpretaciones de humanos, y lo que estamos haciendo aquí también va a ser eso mismo, ¿sí? Estoy tomando las notas de los estudiosos de la Biblia, ¿sí? Entonces, Belsasar, nieto de Daniel, dice que tiene un sueño, que estaba reinando, y Daniel tiene ahí este sueño, tiene estas visiones, ¿sí? Tiene sueños y visiones, o sea, también estando despierto, mira las cosas, mira lo que va a suceder a futuro, ¿sí? Y entonces, y ahí se le da esta visión sería ya más explicada, más específica de estos 4 reinos del comienzo, de los que le dio a Nabucodonosor, ¿sí? De eso, pero le da ya en la parte espiritual, ya le da solo para él, Dios, ¿sí? Entonces él dice, y empieza desde el 2, dice que el gran mar estaba agitado, ¿sí? Como la tierra, el gran mar, ¿no? Agitado por los 4 lados, por los 4 puntos cardinales, los 4 vientos, por todas partes, ¿sí? Por eso decimos que esto tiene que ver con la historia de la humanidad, del planeta entero, ¿sí? Y en el 3 nos dice que empieza a haber bestias, animales, ¿sí? Que él reconocía para ese tiempo, para ese momento, ¿no es cierto? Dios incluso le llevó a estar allá en Babilonia para conocer animales que él no conocía. Seguramente estando en Israel, en Judá, tenía muchas limitaciones de animales, pero allá, ya estando en Babilonia, el rey debe haber tenido cosas exóticas increíbles. Entonces ya Daniel pudo haber visto eso.
Entonces él ve estas bestias, que son los poderes mundiales, ¿sí? Que decimos que hubo en la historia de la humanidad, ¿sí? No son los mismos que los 4 seres vivientes que están al final en Apocalipsis también, porque ahí luego nos habla que son hombres redimidos, ¿sí? Y cada una de sus caras tiene una representación de espiritualidad, de dones espirituales que da el Señor. Así que a veces se confunde también en eso, por eso también les digo. Todas estas son interpretaciones humanas de la profecía. Y por eso hay tanta polémica y tanta exclusividad y orgullo en que yo sé y tú no sabes y yo lo interpreté mejor que tú. Es lo que está escrito, ¿no? Entonces vamos a leer lo que dice. Entonces dice el 4, miren, vamos a hacernos de la idea. No quise ponerle precisamente por eso imágenes, porque las imágenes que hay son hechas por una iglesia, la otra imagen es hechas por otra iglesia, por otra denominación, por otros creyentes y así. No. El versículo 4 dice que la primera que ve es el león, ¿sí? El león que representa fuerza, coraje, ¿sí? ¿De qué estaba hablando? Como ya le dijo en el capítulo 2, ese es Nabucodonosor, el primero. El primer reino es el reino asirio, el imperio asirio, ¿sí? De hecho, a Nabucodonosor en los libros de historia se le conoce como el león conquistador, ¿sí? Entonces dice que a este león, él está viendo para que entendamos el tiempo de otra forma, el tiempo de los miles de años en minutos, ¿no? Entonces esto está sucediendo en minutos. Para él, y nos cuenta y nos narra así, estos son miles de años de historia para nosotros acá. O sea, justo como hablaba Michelle la semana anterior, que para nosotros el tiempo es una cosa y para Dios es otra, y no vamos a entenderlo y no va a haber forma, ¿no? Pero tratemos de ver de qué se trata, para que no nos parezca el libro de Daniel una cosa que no debemos toparle, que no debemos acercarnos. No. Dice que este león, ¿sí? Esta bestia con forma de león, ¿sí? Tenía 2 alas de ave, de águila, ¿sí? Pero le arrancaron. Es la cosa importante que dice esto. Y esto nos habla mucho de lo que sucedió como tal y se presta la interpretación, una vez más, interpretación de lo que sucedió con el imperio asirio, lo que sucedió con el imperio de Nabucodonosor. Las alas representan expansión, representan que vaya a salir a conquistar, que puede volar, que puede irse hacia un lado, ¿sí? Hacia otro. Entonces dice que a este imperio, a este león, le cortan las alas, entonces ya no puede irse, ya no pudo irse. Lo que sucedió, sí sucedió históricamente con este imperio. Y dice que luego le hace que se vea como humano y que tenga un corazón humano. Lo que sucedió con Nabucodonosor. Capítulo 4, capítulo 5, vemos todo esto que tuvo que pasar Nabucodonosor, que es lo que les mencionaba, que rechazó al Señor y el Señor le hizo que se vuelva una bestia, como un animal, que tenga esta demencia y esté andando y botado por ahí como un animal, ¿sí? Hasta que reconozca y acepte que Dios es el único, ¿sí? Y ahí le da otra vez la oportunidad. Entonces, ahí se refiere a eso, a este león se le da un corazón humano, ¿sí? Como en el capítulo 4. Sí, donde estoy, sí, en las patas traseras, como si fuera un hombre y se le dio un corazón humano. El 5, ve un oso. Oso como representación, poder, crueldad, nos habla del imperio persa, ¿sí? Como les digo, hay otras pistas a lo largo de la Biblia donde nos hace entender que sí está hablando de estos, ¿no? No se menciona a específicos emperadores, está hablando de esto, ¿sí? Y sabemos, porque si nos dice que el siguiente reino es el que vendrá después de Nabucodonosor, el siguiente reino que vino después de Nabucodonosor, de la cabeza fue el imperio persa. Los persas vinieron y conquistaron y arrasaron con los asirio-caldeos. Este es libro de historia universal, si es que usted lo vio en el colegio, ¿sí? Entonces, el imperio persa era conocido por esto, por sus leyes crueles, por su crueldad, ¿sí? Y habla incluso que está levantado en una pata, ¿no? Como que va a empezar el ataque. ¿Por qué? Porque ese momento que estaba vivo Daniel, se estaba armando, estaba ya iniciando el ataque. Todavía estaba el imperio babilónico, ¿sí? Asirio, caldeo, que es el imperio babilónico, pero ya estaba Persia también ya lista, levantando el ataque, levantando una pata, tenía 3 costillas en su boca, ¿sí? Resulta que históricamente también este imperio persa conquistó, antes de empezar a conquistarle a Siria, Caldea, que era el grande, los babilonios,
que era el grande, a los que conquistó y les tuvo en su boca, como decirlo así en forma metafórica, fue a Egipto, a Lidia y a Babilonia, que fueron los reinos que los tomó, los conquistó para hacerse uno grande. Entonces, así. Entonces, por eso dice, eso vio Daniel. Vio, wow, conquistó 3 reinos, tenía los 3, los tenía aquí en su boca. ¿Sí? Y luego, Dios da la orden y le dice que trague carne hasta que se harte. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le da la autoridad, le dispone y le dice, sí, conquista a las naciones. Este es el momento que le dejo, así como Dios nos pone y nos deja a juicios, sí, pues les dijo a Persia, conquisten la tierra. Y Persia lo hizo, ¿sí? Entonces a ese se refiere la segunda bestia, el oso. Luego viene el sexto, que es el versículo 6, perdón, el tercer animal, la tercera bestia. En unas versiones dice tigre, en otras versiones dice leopardo, ¿sí? Pero dice que es más pequeño que el oso, obviamente, pero nos dice que tiene 4 alas. 4 alas, ¿sí? Ya dijimos que en el anterior que las alas representaban que la expansión, pero al león le cortaron las alas y ya no pudo expandirse y quedó ahí. Pero al pequeño, al leopardo, al tigre pequeño, le dieron 4 alas, apareció con 4 alas. Imagínense cómo podía expandirse. Y luego esto lo relacionamos históricamente y en el análisis también con el reino de Alejandro Magno, con los macedonios, con Grecia. En la Biblia también luego se menciona que es de esto, que está hablando de Grecia, ¿sí? Si bien se llama imperio macedonio como imperio, ¿sí? En la historia, ¿sí? Es del imperio griego, todos hablaban griego, es del imperio de Alejandro Magno. Y resulta, aquí les cuento como clase de historia, saben que me gusta la historia, en 12 años, este pequeño imperio que era en su momento Macedonia, mientras existía el gran imperio de Persia, ¿sí? Acuérdense en la imagen, en la estatua, ¿no? Babilonia, después venía de Persia y luego venía la otra, la Macedonia. Este pequeño imperio, en 12 años, en solo 12 años, se expandió completamente. Conquistó a toda Persia y más allá. Alejandro Magno llegó lejísimos hasta casi a la otra costa de Asia. Así que casi tuvo toda Asia conquistada, ¿sí? Hasta la India tuvo conquistada. Por el otro lado, hasta Europa tuvo conquistada. Sí, hubo partes, obviamente, ¿no? Que tuvo conquistada. Entonces fue así. Por eso tuvo 4 alas de la expansión, de la velocidad de conquistas, de cómo sus reinos marchaban y conquistaban. Y 4 cabezas, porque cuando murió Alejandro Magno, el reino se dividió. Se dividió en 4, tuvo 4 sucesores, no tuvo 1. Y ese fue el problema cuando tiene varios sucesores. Se dividió en 4 sucesores y cada uno tuvo 4 reinos. Y les cuento como historia, Macedonia y Grecia quedó para Casandro, Tracia y Bitinia quedó para Lisimaro, Egipto se le dio a Ptolomeo, Siria se le dio a Seleuco. Así se dividió en la historia. Entonces por eso tuvo 4 cabezas este animal que veía Daniel. Daniel estaba teniendo una clase de historia universal, pero de todos los tiempos, pero con sus ojos. ¿Sí? Eso estaba sucediéndole ante él. ¿Sí? Y Dios dice aquí que le da la autoridad de ir a ganar, ¿sí? Y si recibió autoridad para gobernar. Hay un dato histórico, ¿no? En la Biblia, en que dice que Alejandro Magno tuvo un sueño en que Dios le decía que se dirija a Asia y que va a conquistar Asia y va a recibir Asia. Y sucedió así, porque como les digo, fueron 12 años en los que él rápidamente conquistó y los datos históricos dicen que en muchos lugares llegaba, ni siquiera tenía que pelear, ni siquiera había batalla, sino solo se rendían ante él y bueno, eso sucedía. Entonces eso pasó con Alejandro Magno, así por eso fue la velocidad y la velocidad de esto. ¿Sí? Entonces este fue cómo sucedió con esta bestia. Y lo de las manchas de tigre, las manchas de leopardo, de cómo se iban uniendo los otros reinos, ¿sí? Y llega en el versículo 7 esta última bestia, la cuarta bestia, la bestia horrible, con colmillos, con 10 cuernos, colmillos de hierro, dice, ¿sí? Con 10 cuernos. Daniel no logra describirlo, o sea, buscar algo similar, un animal similar, no logra con qué compararlo, ¿no?
como el otro que dijo con el león, con el oso, con el leopardo, pero este no lo logra. Y no logra compararlo, y dice que era terrible, era malo, devoraba a sus víctimas, luego les pisoteaba sus restos, todo esto, ¿no es cierto? Y que tenía estos 10 cuernos, y que ya dice en el 8, ¿no es cierto? Y que de estos 10 cuernos, entre esos cuernos de pronto aparece un cuerno más pequeño, y por lo que está saliendo y está creciendo, termina botando estos 3 grandes, les saca de su lugar y queda el pequeño. Pero con la cosa de este cuerno pequeño, que este cuerno pequeño tenía un ojo, que podía ver un ojo como humano, y además tenía una boca con la cual estaba proliferando insolencias contra Dios, dicen algunas versiones, ¿sí? Entonces, aquí ya ahí también se prestan muchas interpretaciones, ¿sí? Una de las que se interpreta, como dijimos, es que estamos hablando de la cuarta, si seguimos en el orden de la estatua, de los reinos, ¿no es cierto? Estamos en Babilonia, Persia, Macedonia o Grecia, y luego Roma. Entonces está hablando del Imperio Romano. Entonces esta bestia tiene que ver con el Imperio Romano, ¿sí? Y nos está hablando de estas 10 divisiones que tenía el Imperio Romano, que tuvo antes de dividirse en dos, que si bien seguían siendo, si bien eran 2 imperios, Imperio de Romano de Oriente y Occidente, pero seguían siendo uno solo, o sea, políticamente, ¿sí? Aunque no en todos los sentidos, todos los aspectos, ¿sí? Pero existió, llegó a darse estas 10 divisiones, y tuvo sus 10 divisiones, ¿sí? 10 divisiones como reino, así como en los pies, por eso decimos de los pies, cuando se unieron las tribus germánicas también, y todo eso pasó, y tuvo estos 10, pero terminaron en 2, ¿sí? Terminaron en 2, como sabemos. Cuando apareció la Iglesia Católica, y se levantó como tal, y el papado, que estamos hablando del año, como sabemos, como lo hemos explicado en otros momentos, en el 325, a partir del 325, cuando el emperador Constantino acepta la religión cristiana y la pone en su reino, y desde ahí cambia todo, empieza a cambiar. Entonces ahí aparece esto, y por eso muchos se le consideran, y usted verá estas interpretaciones del lado de la iglesia protestante contra la iglesia católica, pero si uno de la iglesia católica le hace leer esto, lo va a interpretar de otra forma, ¿sí? No va a decir esa es la iglesia católica, no. Entonces esto no es un poco más complejo de decir a qué se refiere, ¿sí? Si se refiere a la iglesia católica, que con ojos y con boca y con lo que tenía, que termina destruyendo, y termina haciendo que el imperio luego termine en 2, y luego lleguen a los pies, que ya no le pone como un reino, porque son varios, que son los que estamos ahora, los contemporáneos, ¿sí? Unos de barro y unos de hierro, unos fuertes, unos débiles, ¿sí? Esos son los pies, por eso los pies dice que son de barro mezclado con hierro, ¿sí? Pero lo importante es llegar al 9, ¿sí? En el 9 dice que ante todo esto sucediendo, que para nosotros parece poco, son pocos versículos, son 4 o 5 versículos, y también para Daniel cómo habrá sido las visiones, ¿no? En tiempo de aquí de la tierra, pero realmente son miles de años. En una de las visiones aparece el anciano de días, ¿no? Y él está viendo que está sucediendo todo esto, y mira, mientras estaba sucediendo lo de la bestia y el cuerno pequeño, empiezan a poner los tronos listos, y entra el anciano de días, un anciano venerable, un anciano de años, dice así, que entra con su ropa blanca, ¿no es cierto? Eso dice, con su ropa blanca resplandeciente, ¿verdad? Que nos muestra pureza, santidad, ¿sí? Y que su trono tenía incluso ruedas, de lo que salía como fuego. Dice que brotaba fuego de él, brotaba fuego de su presencia, ¿no es cierto? Millones estaban sirviéndole, ¿sí? Sirviéndole, fíjese, ¿sí? Aunque estén ahí las bestias y estaba pasando todo lo de las bestias, Daniel veía que acá el anciano de días tenía gente sirviéndole, gente rindiéndose, dándole toda la gloria, ¿sí? Y mientras está sucediendo esto, dice que aparecen los libros para iniciar el juicio. Los libros de los que se van a hablar luego, Apocalipsis, ¿no? Los libros para el juicio de quién va a la vida eterna con el Señor y quién va al fuego eterno, ¿sí? Y en el 12, en el 11 nos dice que esta bestia, la que tiene el cuerno pequeño, con las insolencias que hablaba, las insolencias contra Dios, seguía viva por un momento, pero luego le mataron,
¿sí? Mientras estaba ahí sentado el anciano de días, le matan, no explica cómo, pero termina. Entonces llega a un final, llega a finalizar, ¿sí? Esa bestia con su poder y todo, por más que sea terrible, finaliza, se acaba y termina ¿en dónde? En el fuego eterno, ¿sí? Termina allá y luego dice que a las otras bestias, en el 12 nos dice que a las otras bestias seguían todavía vivas, pero igual les mataron, ¿sí? También terminaron en el fuego, ¿sí? Se tuvieron su propósito, su fin, fueron usadas, como vimos en el capítulo anterior, en el pasaje anterior, ¿sí? Nos habla de eso. Y mientras esto sucedía, mire, fíjese, esta parte, el anciano está ahí sentado para que inicie el juicio, los libros son puestos, pero el anciano no inicia el juicio. Sino dice que Daniel ve que viene, en el versículo 3 dice que viene desde el cielo en una nube, alguien con una apariencia humana, se acerca al anciano y el anciano le da la autoridad, el poder, la honra, la majestad para que inicie el juicio. El Apocalipsis nos dice que el juicio lo hace el Señor Jesús, que Él es el juez, ¿sí? Mira cómo todo tiene que ver, ¿no es cierto? Así que no le tenga miedo a la profecía, ¿sí? Y así, entonces está hablando del Señor Jesucristo en ese momento. ¿Sí? Daniel no tenía idea, obviamente, pero está hablando de Jesucristo. ¿Y qué? Todos los reinos, toda nación, toda lengua se postrará, adorará y su dominio eterno no pasará, ¿sí? De eso nos dice, de eso nos habla. Entonces la idea, solo vamos a topar el último día, ahora que ya hemos visto esto que fue la parte difícil, complicada, que no quería soltarme, porque a veces pensamos que para profecía tenemos que tener una clase especial. No, si nos toca leer profecía lo leemos, ¿sí? Y el sábado, solo el versículo del sábado, Zacarías, el pasaje del sábado, Zacarías capítulo 9, seguimos en el Antiguo Testamento, versículos del 9 al 17, que era el tema central de este sábado. Leamos primero. Versión NBI. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, libraré de la cisterna seca a tus cautivos. Vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Tensaré a Judá como mi arco y pondré a Efraín como mi flecha. Incitaré a tus hijos, a los hijos de Sión, contra tus hijos, los hijos de Grecia, y te usaré como espada de guerrero. El Señor se aparecerá sobre ellos y como un relámpago saldrá su flecha. El Señor omnipotente tocará la trompeta y marchará sobre las tempestades del sur. El Señor todopoderoso los protegerá y ellos destruirán por completo los proyectiles de la onda. Beberán y reirán como embriagados de vino. Se llenarán como un tazón de libaciones, como los cuernos del altar. En aquel día el Señor su Dios salvará a su pueblo como a un rebaño, y en la tierra del Señor brillarán como las joyas de una corona. Qué bueno y hermoso será todo ello. El trigo dará nuevos bríos a los jóvenes y el mosto alegrará a las muchachas. Amén. ¿Sí? Pues ahí podemos ver una de las pistas que era Alejandro Magno, que es del reino de Grecia. ¿Sí? De hecho, este mismo capítulo, el capítulo 9, los primeros versículos del 1 al 8, habla de esto. No dice Alejandro Magno, no dice Macedonia, pero nos habla de esta conquista, de este reino que es acabado, que es terminado, ¿sí? Y de ahí del 9 nos habla de esto, de la venida del Mesías. Ya empieza aquí lo que estamos viendo. Y le dice a los que son hija de Sión, cuando nos dice hija de Sión, nos dice a nosotros, al pueblo de Dios, que somos hijos de Jerusalén, ¿sí? De lo que sucede en Jerusalén, del sacrificio del Señor Jesucristo en Jerusalén. Sí, también a su pueblo, también a Israel, a las 12 tribus, pero también a los demás, ¿sí? Entonces abarca a todos. Hija de Sión. Tú, hija de Sión, hija de Sión, hija de Sión, hija de Sión, todos. ¿Sí? Pueblo de Dios, hijos de Jerusalén. ¿Sí? ¿Qué? Griten de júbilo. Ya viene el rey. Sí, y es justo, y es el Salvador, y es el que nos va a rescatar. Sí. Y les dice, para que sepan, vendrá humilde, montado en pollino, no con poder, ¿sí? Por eso en la profecía de la estatua, cuando viene esta roca que es Jesucristo, también se interpreta así porque el sueño de Nabucodonosor termina con una roca que cae
no va y golpea a la cabeza, al pecho, al tronco, al torso, a las piernas, sino golpea a los pies, al último, al final de los tiempos, que es como decimos el tiempo que estamos viviendo en este momento, donde hay varios reinos, unos fuertes, unos débiles, ¿sí? Hay 10 que van a ser en algún momento, según Apocalipsis, los 10 dedos, que todavía no han sido revelados, dice Apocalipsis, ¿sí? Pero la roca es del Señor Jesús. Y miren, no vienen a golpear y ser como un rey y venir a conquistar, que hubiera venido y hubiera golpeado la cabeza y se ponía la cabeza. No, al torso, no. No, va ya cuando está ya todo ya consumado, ha dejado que pasen todas las cosas según su plan, según su propósito, según sus pensamientos, como vimos en el primer pasaje, ¿sí? Y ahí viene, humilde. Y mire lo que hace, dice en el 10, lo que va a hacer. Va a destruir a Efraín y a Judá. No en el sentido de acabarlos y eliminarlos, sino de que sigan pensando que son separados, que son cosas distintas. Sí, ellos viven así, que son los de Efraín y los de Judá, cuando se dividió el reino en 10 tribus y 2 tribus. ¿Sí? Dice, se les va a acabar. ¿Va a acabar? ¿Para qué? Para que se haga una. ¿Por qué? Porque luego está diciendo que va a tomar a las naciones usándole a Judá como arco y a Efraín como su flecha. O sea, les va a usar como guerreros. Y a todos nosotros, porque nos vuelve a hablar, hija de Sión, pueblo del Señor, pueblo del pacto. ¿Sí? Sellado, y habla de la sangre, de esta sangre que dice que está en los cuernos, que es esa sangre del pacto, que se ponía en el arca del pacto. Esa sangre que se derramaba ahí, esa sangre. De eso, y dice que le sacará de los calabozos, de los pozos, de estas celdas, de estas cisternas secas que dice en esta versión, donde estaban encerrados, ¿sí? Que representa estas cárceles de pecado hoy en día. ¿Para qué? Para que vuelvan a sus fortalezas. ¿Por qué fortalezas? Porque vamos a ser guerreros, porque vamos a pelear, pero vamos a estar puestos en un lugar alto para pelear. ¿Por qué? Porque Dios va a estar con nosotros. ¿Sí? Entonces dice que devolverá el doble, ¿sí? Y el 14 dice, Yahweh aparecerá ante ellos, será como un relámpago, con su flecha acabará el enemigo, ¿sí? Y habla de tocar la trompeta, la convocatoria, ¿no es cierto?, a su pueblo, ¿sí? Y en el 15 nos habla de que el Señor nos protegerá en esta batalla, ¿sí? Como decimos, sí, no ser guerreros, así como va a ser usado también las tribus y el pueblo de Israel como tal, pero también nosotros, ¿sí? Seremos usados, porque dice en el 16 que Dios salvará a su rebaño y les dará brillar como joyas. O sea, sí, Dios les va a mandar, van a estar en batalla, vamos a estar en batalla, pero nos va a cuidar. Y quedaremos como joyas para la corona, ¿sí? De orgullo. Amén. Y será bueno, será hermoso, ¿sí? Y habla otra vez aquí de pan y vino, ¿sí? A las jóvenes y a las muchachas, dice aquí, como en el pasaje al inicio que vimos que decía leche y vino, que se refería a esta nutrición y a esta alegría, ¿sí? Entonces, de eso se trataba, ¿sí? Así que ya, no le tengan miedo a la profecía. Amén. Vamos entonces a los anuncios, por favor.